idas y vueltas que nos resuelven el fondo de esto, que es que la gente trabaje segura. Recién, ingeniero, vos dijiste que se han agregado como factores de riesgo ciertos factores emocionales, o ¿cómo le dijiste lo último? No me acuerdo. Sí, los riesgos psicosociales. Eso, Sí, los factores psicosociales, a ver, eh, como todo se va modernizando y por suerte algunos en la medicina dejan de considerar a la persona simplemente como un conjunto de músculos, huesos y sangre que se mueve, hacen actividades y transforman cosas, y lo toman desde el punto de vista del sentimiento, de la parte psíquica, de los efectos emocionales. Esos factores psicosociales comienzan a tenerse en cuenta. ¿Por qué? Y hay un montón de actividades. Ustedes imagínense un bombero. Un bombero que no solo trabaja apagando el fuego, que no deja de ser por eso actividad y decir, bueno, tiró a agua, estoy sometido a un determinado riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese bombero tiene que sacar un niño en pedacitos dentro de un auto porque hubo un accidente? ¿Qué es lo que pasa cuando, no sé, un médico de terapia o un enfermero de terapia? A mí me ha pasado llegar a un punto donde yo ya no podía entrar más a una terapia. Entonces, hay un montón de actividades que requieren eso. Por ejemplo, ante la legislación, la ley de riesgo del trabajo incluía solamente a los trabajadores de la parte privada. Después a poquito fue incluyendo a los empleados públicos, incluyó a la policía, incluyó al servicio penitenciario, incluye a los testigos, por ejemplo, los testigos tienen que tener RT, ahora también creo que tienen los presos. Entonces, imagínense el trabajo de un guardiacárcel en un servicio penitenciario. No es un trabajo de los más tranquilos que pueda haber. Y me pongo también en el lugar de usted en el Poder Judicial, por ejemplo, yo me pongo en una situación, no sé, en familia, ¿no? En lo que es derecho de familia, donde empiezan a haber problemas de violencia familiar, niños, separaciones, dinero, me imagino todo eso, ¿no? Que es lo que uno escucha por gente conocida que ha tenido determinados problemas. Y no debe ser fácil estar escuchando todo eso, todas esas declaraciones. Y ni me quiero imaginar la parte penal, donde tienen que ver accidentes, muertos, apuñalados, todo ese tipo de cosas. Entonces, esos son los que se llaman los factores psicosociales, básicamente. Por eso fíjense que los países serios están avanzando en lo que es la olla 22.000, donde la olla 22.000 ya incluye la forma de vida del trabajador, es decir, cómo es su entorno familiar. Yo siempre me pongo, ¿no? Y trato de no olvidarme que uno es humano, ¿no? Supónganse, yo me paro en mi caso y digo, bueno, no sé, yo no tengo hijo, pero me pongo en que lo tuviera. Yo tengo un hijo, y tengo un hijo con leucemia, o el caso que le pasó a esta chica en Santiago del Estero, fue o en el Chaco, ¿no? Y yo tengo que ir a trabajar todos los días con eso. ¿Cómo me siento yo trabajando? así es, sí. Entonces, y como esa situación, pongo una situación extrema, podemos pensar en que me embargaron la casa, que me chocaron el auto, no sé todas las cosas que pueden Bueno, ¿y ocurrir. eso cómo se puede morigerar? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, básicamente para eso las actividades y los exámenes periódicos, hay una resolución que a medida que van incorporando factores de riesgo, van incorporando distintos tipos de exámenes. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de aspectos psicosociales, por ejemplo hay evaluaciones psicológicas con una psicóloga o con un psiquiatra. Yo me pongo también en el lugar de un docente de nivel inicial. No sé, tiene 45 chicos en un barrio carenciado de 5 años. Donde tiene que ser, esa maestra tiene que educarlos, tiene que darles cosas académicas, cambiarles pañales, tiene que limpiarlos a veces, contener problemas familiares. Bueno, esos son todos los aspectos psicosociales. Muy bien. Y lo regulariza la legislación con los exámenes médicos. Profe, o no sé si le puedo decir profe. Sí, es el profe. Germán. Es el chocho.
Acá hay una compañera que pregunta por el chat en cuanto a la seguridad e higiene en todo ámbito de trabajo y puede ser también lo acaba de decir, en una señal de jardín o de grado o de lo que sea. ¿Cómo se contempla o si ahora con las actualizaciones se contempla la ESI, la educación sexual integral, o con perspectiva de género? A ver, acá hay que separar, creo que dos cosas. Una, ahí Adela, acá te voy a pedir ayuda porque me metieron en un brete, pero yo trato de hacer esta separación. Lo que tenga que ver con la parte sexual o sea, yo me pongo en el aspecto laboral, ¿no? Y digo, ¿en qué situación me pongo? Acoso laboral, eso ya no entra por la parte de seguridad e higiene, es una cuestión legal. Ajá. Bueno, eso lo vimos en las primeras 2 unidades, hablamos de mobbing, acoso laboral, y ahí les puse varios videos sobre el tema. Claro, yo no lo tomaba como seguridad e higiene, como dice acá el ingeniero. Bien, sigamos. Bien, pero puede ocurrir el hecho de que, por ejemplo, una persona, un trabajador, porque ha ocurrido, me tocó investigar esos accidentes de una chica que iba a su trabajo y es violada en el camino. Entonces, eso no está contemplado dentro de lo que es accidente de trabajo, ni menos dentro del accidente in itinere. ¿Por qué? Porque eso está contemplado dentro del derecho penal. Entonces, sale fuera de lo que es la cobertura de higiene y seguridad. Ahora, si la ley de higiene y seguridad debería estar esta es una opinión y lo estoy pensando ahora, podría empalmarse en esto, por ejemplo, si uno quisiera saber cuántos sanitarios debe haber para varones y para mujeres, por ejemplo. Sí, por ejemplo, debería haber, como hay en muchos lugares, un sanitario donde una mamá pueda ir a cambiar un bebé o un papá pueda llevar una nena al baño o un nene al baño. Esa situación, por ejemplo, no está contemplada. Estoy pensando, estoy tirando así un poco cosas por arriba. Me acuerdo de las transformaciones de los colegios religiosos que eran exclusivos para varones y exclusivos para mujeres y que ahora son mixtos. O sea, debieron sufrir toda una serie de adaptaciones a la parte de higiene y seguridad. Ahora, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, y eso creo que ya lo que sea acoso, abuso, y eso ya entraría dentro de lo que me da la idea del derecho penal, ¿no? O no sé qué parte específica. Sí, entra dentro de una serie de elementos de prueba con los que tiene que trabajar el abogado, probarlos y demostrarlo y reclamarlo. Pero no sería, porque básicamente la higiene y seguridad es prevención. Y en el tema del acoso laboral, a lo mejor sería cuando uno denuncia el acoso, si la empresa lo tomara en serio, que generalmente lo único que hacen es negar y negar y negar que existe, si la empresa lo tomara en serio, podría establecer un comité mixto con una psicóloga, alguien que intervenga, que haga una intermediación, escuche a la persona acosada y realice una prevención allí. Pero en general, lo que hacen las empresas es negarlo. Lo niegan y lo niegan y hasta que explota como si fuera un grano con pus, lamentablemente. Pero, o sea, si yo tomo a la higiene y seguridad como un proceso de formación y de educación, debemos empalmar sí o sí con educación sexual y con perspectiva de género. Sí, a ver, en eso estoy de acuerdo. Hay muchas empresas que, a lo mejor te referís a esto, hay muchas empresas que, por ejemplo, para obra no quieren mujeres, por ejemplo, y no debería ser así. Yo soy estudiante y cada vez que vas a una entrevista de trabajo te dicen con hijos, sin hijos. Llegás a decir que tenés hijos y automáticamente cambian tu cara y listo, y te quedaste sin trabajo, ni siquiera con posibilidad de que te prueben. Sí, eso directamente es un acto de discriminación. Lamentablemente es muy difícil probarlo, pero es un acto de discriminación en sí mismo. Sí.
así. Bueno, no podemos debería. pasar a la segunda parte, que sí me interesaba, me parecía muy novedosa, que era la parte de los recursos. En particular, mi pregunta al ingeniero Stoich era, ¿por qué? Fue idea de él, si estábamos hablando de ergonomía, fue idea del ingeniero introducir ese tema. ¿Por qué en particular y en relación con el trabajo? Es ese tema, que es el tema de los recursos renovables, si nos explicás un poco más de ese tema y después decirnos por qué tiene relación. Bien, yo acá quise ir un poquito más adelante. Yo no sé por qué, pero tengo esa costumbre de nunca quedarme quieto y siempre cuestionarme, ¿no? Y cuestionar por qué, pero no por el hecho de ser solamente un cuestionador, sino tratar de buscarle una explicación y tratar de empalmar cosas. Yo creo que en nuestra vida, acá me pongo un poco así medio filósofo por unos minutos, nuestra vida no es individual. Nosotros, si no tuviéramos todo lo que tenemos alrededor, nosotros no existiríamos. A pesar de que hace poquito leí que hay un informe que decía que si el ser humano se extinguiera como ocurrió con los dinosaurios, cayera un meteorito, sería la única especie que no causaría impacto ambiental. Y, y la verdad que fue un estudio duro, porque uno se plantea, bueno, ¿qué estoy haciendo yo como ser humano? Entonces, cuando uno habla de ambiente, ¿y por qué tener que quedarnos solamente en el ambiente donde yo trabajo? ¿Qué pasa de esa pared para afuera? Porque si yo lo cuido adentro, quiere decir que si tengo algo malo adentro y no lo tengo adentro, lo tengo afuera. Esto es matemática, ¿no? Si no es 0, es 1. Entonces, si va afuera, ¿qué pasa con lo de afuera? ¿A dónde va? ¿Qué hacemos con eso? Pero por otro lado también hay una cuestión financiera, porque vivimos en un mundo que es totalmente capitalista, y si nos estamos fijando, estamos todos analizando cuestiones de número permanentemente, ¿no? ¿Qué conviene, qué no conviene? ¿Tenés hijos? Te tengo que pagar por hijo, te tengo que pagar porque tu hijo se enferma y vos no venís, te tengo que pagar porque tuviste un bebé y vos no vas a venir a trabajar, entonces vos no sos productiva. Entonces surgió la idea de vincularlo por el tema de la eficiencia de los recursos. Entonces yo siempre me acordaba de un trabajo que había tenido un tano viejo, lo voy a decir así porque lo quería mucho, un tano viejo donde me decía, siempre el empleador termina ajustando en el matecocido y la fotocopia y no termina ahorrando en donde realmente debería ahorrar. Y ahora, más aún, termina siendo la variable de ajuste financiera de una empresa la mano de obra o el capital humano o el recurso humano o las personas. Entonces, realmente el tema del cuidado del medio ambiente fue con la idea de poder concientizar en la eficiencia de los recursos. ¿Y qué es la eficiencia de los recursos? Y hacer que el recurso que yo tengo me rinda lo más posible, con el menor gasto y con el mayor beneficio. Entonces, ¿qué pasa si uno va a un empleador y le dice, mira, ¿por qué en vez de echar 2 personas no agarrá y cambia todas las lamparitas que tenés y ponés lamparitas LED? Y si en vez de echar a 10 personas, ¿por qué no pasás al sistema de generación distribuida con energía solar, pagás un 8% menos y vos pagás menos y seguís teniendo más fuerza de trabajo laboral? Entonces se me ocurrió meter el tema del cuidado del medio ambiente precisamente por el tema de la eficiencia energética y el cuidado de los recursos. Y por otro lado, también como decía Brenda, estas cosas tienen que ser interdisciplinarias y todas las carreras tenemos que poder manejar el recurso del medioambiental. Y si ustedes se fijan, hay una frase al principio del curso que dice que un recurso es renovable a escala de vida humana. ¿Y qué significa eso? Si uno pudiera vivir miles de millones de años como una estrella, y seguramente nosotros el día que nos extingamos vamos a transformarnos en petróleo. Pero lamentablemente nosotros no vivimos miles de millones de años. Con suerte vamos a estar viviendo 80, 85, 90, si no te agarra el coronavirus y si no te agarra alguna otra cosa. Sí. Entonces, el tiempo nuestro no nos da para la renovación de esos recursos. Entonces, si nosotros nos extinguiéramos y dentro de muchos miles de años una civilización que venga va a tener petróleo por los huesos nuestros. Como nosotros tenemos petróleo a través de como
en parte por los huesos de dinosaurio y el carbono y toda esa historia. Pero por otro lado, fíjense todas las cosas que están pasando, ¿no? Un pequeño bichito que no lo vemos, el estrago que causó en todo el mundo. Divaguemos, a propósito, no a propósito, hay miles de teorías, pero el daño está hecho. Y si ustedes se fijan y ven, se van a dar cuenta que mientras hubo cuarentena empezaron a aparecer animales en ciudades, comenzaron a aparecer insectos, entonces, ¿quién es el que le hace el daño al medio ambiente? ¿El animal o nosotros y nuestras actividades? Entonces fue un espacio de reflexión. Y sí, acá Evelyn Videla decía eso también, que durante el tiempo de cuarentena se vio que salieron determinados elementos de la naturaleza que antes no había. Exactamente. Entonces, digamos, yo lo traté de buscar como, bueno, reflexionemos en dos aspectos. Cuidémonos, cuidemos nuestro trabajo, tratemos de hacerle comprender a nuestro empleador con fundamento y diciéndole, mirá, hay estudios, hay una legislación, hay aspectos técnicos, cumplí, cuidame, yo voy a ser más eficiente, eso por un lado. Y por el otro lado es, si vos no cuidás los recursos, ¿con qué vos vas a seguir trabajando? Entonces, yo el otro día miraba que, no sé en qué provincia, pensé que fue en Mar del Plata o en algún lugar de eso, iban a prohibir el tema del plástico. Entonces, salieron todos los de la Cámara del Plástico a decir, si prohíben las bolsas camiseta, cierran un montón de empresas. Mentira, no es así. Busquen ideas, estudien, inviertan en estudios, dejen a los alumnos, por ejemplo, yo tengo problemas esto se lo cuento, digo, tengo problemas para poner a los alumnos en las empresas para hacer las prácticas profesionales y resolver problemas, no los dejan entrar, porque quieren ocultar aquellas cosas que no pueden resolver o no quieren resolver. Entonces, si tenemos demasiado plástico, y no sé, fabricar postes de luz de plástico, no los haga de hierro, hacelo de plástico. Busquémosles la vuelta intelectual, busquémosle digamos, lo tecnológico, el conocimiento para poder usarlo. No es que van a desaparecer la bolsa camiseta y se van. Entonces, acá es donde nos acorralan y dicen, si no hay bolsa camiseta, echamos empleados. Y todo pareciera que es así acá, todo. Sí, Entonces, podrían hacer las bolsas de papel. claro, y la bolsa de papel, sí, pero después talamos los árboles, entonces a ver, ¿dónde está el...? A ver, está bien, pero ¿por qué en vez de hacerla de papel no las podemos hacer con telas, por ejemplo? Sí, básicamente se utilizan fibras de tela para hacer papel también. Entonces, desarrollemos materiales. ¿Y a dónde apunta todo esto? Y hay que invertir en educación, hay que invertir en conocimiento, hay que invertir en los profesionales. Acá dice Evelyn Escudero, dice, hay un grupo de argentinos que ha creado descartables mediante la cáscara de papa. ¿Sí? Sí, hay fibras textiles y hay un montón de elementos que se hacen a partir de elementos naturales. Bueno, ahora brevemente explícanos qué es lo que decía el video. Toda la parte del medio ambiente. No ha justificado el rubro. Ahora, brevemente, contanos ese video. El video básicamente trataba de mostrarle los 4, 5 o 6 tipos de la que se llaman energías limpias. El primer concepto, energía limpia, ¿qué significa? Y es energía que no genera ningún contaminante. Ahora, si uno quisiera verlo desde el punto de vista limpio, ninguna energía y ningún proceso es limpio. Yo puedo tener energía solar, utilizo un panel solar, no genera ningún contaminante el panel solar, pero cuando el panel solar se me rompe, ¿qué hago? Entonces, hoy, por ejemplo, no existe un sistema de reciclado de residuos electrónicos. ¿Qué hacemos con una impresora? ¿Qué hacemos con los cartuchos de la impresora? Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Es más, acá lo vinculo con la parte de higiene y seguridad, es decir, a mí me ha pasado evaluar gente, empresas. A ver, espera un momentito. Sí, ¿saben que hay una película que habla de
una isla entera en el Pacífico o en el Atlántico, llena en una zona de África me parece que era, llena de descartes de pedazos de computadoras que han sido descartadas, que está totalmente invadido el mar por los descartes y lugares enteros que alquilan para disponer y tirar los restos de computadoras. A la gente del primer mundo se le manda a la gente del tercer mundo y los inunda con restos de computadoras viejas, pero ya a esta altura computadoras viejas para esa gente es de hace 5 años. O sea, ya poco a poco, en vez de reciclar, van descartando. Exacto. Yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado ir a hacer algunas inspecciones, entonces, esto fue precisamente en recarga de cartuchos de computadora, ¿no? Entonces, voy y le pido, bueno, ¿con qué recargas? Con esto. Bueno, mostrame la hoja de seguridad, porque todos los productos por legislación tienen que tener una hoja de seguridad. Entonces, me da la hoja de seguridad, más allá que me la baja en inglés, como para poder confundirme un poquitito, y cuando voy a los aspectos médicos dice, hasta el momento no se ha podido verificar si el producto es cancerígeno o no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo hoy están utilizando un producto que no sabemos el impacto dentro de 20 años. Claro. A ver, es un poquitito como la vacuna del COVID, ¿no? Hoy te están poniendo una vacuna y sí, está en fase 2, fase 3. ¿Y qué sabemos que es lo que va a pasar después? Si te va a crecer un arbolito de Navidad en la cabeza o alguna cosa de esa. Entonces, ese es el problema de los estados. ¿Cómo autorizan a utilizar un elemento como el tóner de una impresora sin siquiera saber si la actividad para la recarga o para el uso es cancerígena o no cancerígena? Entonces, son los baches que hay permanentemente en estas cosas. Entonces, bueno, volviendo al tema de las energías, ninguna energía en realidad es limpia. Pero sí es importante saber que existen formas de generar energía que realmente producen menos impacto. Y básicamente hoy se están dando, digamos, todo lo que tenga que ver con el recurso sol, que qué es lo que hace el recurso sol, toma la energía, la irradiancia del sol y la transforma en calor. A través de algunos procesos físicos eso se puede hacer, o que genere energía eléctrica o que genere energía térmica, es decir, calor. Por otro lado, tenemos también el recurso del viento. Entonces, sabemos que el viento es una masa que se mueve y esa masa puede mover un ventilador grande que mide como 190 metros y eso puede generar energía. Para que ustedes tengan idea, Holanda, todo su sistema de trenes, y trenes normales y trenes de alta velocidad, lo tiene alimentado con energía eólica. Impresionante. Impresionante. Y ya están experimentando como son chiquitos, esos países están experimentando con parques solares flotantes, es decir, paneles que flotan en el mar. Impresionante. ¿Y por qué voy a esto de la eficiencia? Si uno quiere ponerse a ver y comparar lo que es Europa con Argentina, cuando estudiaba yo ya, me decían, nosotros no tenemos espacio para tener 60 hectáreas de parque solar. Y acá en Argentina, en San Luis, nos estamos dando el lujo de tener 66 hectáreas para un parque solar, en el cual yo trabajo. Y si nos vamos a la cumbre, hay otro más que se va a ir cerca de 400 hectáreas. Y está otro proyecto más cerca de Nogolí de otras 400 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa con esos países? Y no tienen más remedio que porque no tienen espacio que ser eficientes con sus procesos. Entonces, ahorran, reciclan, diseñan como corresponde, pero ¿cuál es lo más importante? Conocimiento. Están permanentemente estudiando y viendo de qué manera hacer más eficientes los recursos. Después existe otra energía, por ejemplo, la energía del agua. Tenemos la energía que aparecía ahí, la que decía mareomotriz. ¿Qué es lo que toma? Bueno, la mareomotriz es compleja, digamos, no es muy apta para la Argentina. Pero ¿qué hace? Toma esa gran masa de agua que sube y esa gran masa de agua que baja, la transforma en energía. Tenemos la energía hidroeléctrica, que todos la conocemos a través de los ríos, los saltos de agua, los diques. Después tenemos la energía de la sola, que se llama hundomotriz, o la energía geotérmica, como
básicamente no se aplica en Argentina, sino se aplica en la parte de Islandia o en ese tipo de países donde tienen dentro de las napas de agua a mucha temperatura y la utilizan para generar energía. Entonces, básicamente hoy por hoy en Argentina los dos fenómenos de energía que se están dando son la energía eólica y la energía solar, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay legislación donde llama a través de la eficiencia energética a que todas las empresas deben contratar un 8% de su potencia consumida en energías limpias o en energías renovables. Si no, tienen una multa. Bueno, todavía no se aplicó. No está aplicada. Y por otro lado surgió el otro concepto, digamos, que es en Europa, que es lo que se llama la generación distribuida. ¿Y qué es la generación distribuida? Yo en mi casa pongo paneles, pero en vez de consumir la energía que me dan los paneles, la inyecto a la red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le vendo a la empresa de energía mi energía y a fin de mes me hace la diferencia. Bueno, cuánto le di, cuánto consumí, eso es lo que pago. Bueno, pero acá esto precisamente nos lleva al problema económico financiero. ¿Por qué? Porque todas las empresas de energía en nuestro país son privadas. Entonces, esto es como ir a Arcor y querer venderle caramelo y decirle, no, yo te vendo caramelo. Y no, si yo lo fabrico, yo no te compro. Entonces, ¿por qué funciona en Europa? Porque tienen el sistema de generación distribuida. En Alemania, el año pasado, la empresa de energía le tuvo que pagar a los usuarios. Oh, impresionante. Imagínate lo que Argentina, año, no sé cómo dice el tango de Cambalache. Pero ese es el sistema. Y eso es lo que debería funcionar. Pero claro, acá las empresas son privadas y ellos no quieren perder plata. Entonces, acá es donde están las diferencias, digamos, entre lo que se llaman las planificaciones de gobierno o las planificaciones territoriales y sobre todo lo que es la geopolítica, ¿no? Es decir, en mi opinión, yo, dueño de mi país, yo no cedería en manos privadas ni la energía, ni los ferrocarriles, ni el transporte, yo no lo cedería. Es como entregarle a alguien que no conozco la llave de mi casa y decirle, sí, vení, bañate, cocina. Entonces, esos son los grandes problemas y por qué no se ha implementado. Entonces, para que ustedes tengan una idea, se está pagando $84 el megavatio hora. Multipliquen esto por 24, por 365 días, por 20 años, que son las concesiones de los parques, que la vida útil de un parque solar, y a esto multiplíquenlo por la cantidad de paneles que tienen. Por ejemplo, un parque de 30 megas tiene cerca de 982.000 paneles. Multipliquen la cantidad de millones de dólares que son. Entonces, impresionante el negocio. Entonces, pero no termina la historia acá. Hay otras provincias donde, por ejemplo, los estados que terminaron haciendo, en vez de favorecer determinadas cosas, le ponen impuesto al sol. ¿Por qué? Porque dice que el sol es del estado. Le ponen en el sur impuesto al viento, porque dicen que el viento es del estado. Entonces, si yo voy al derecho y digo, soy dueño de los únicos 10 centímetros que tengo de piso en mi casa, porque debajo de los 10 centímetros ya es dueño del estado. Si yo encuentro petróleo, el estado es el dueño. Si yo encuentro oro, el estado es el dueño. ¿Es así o no así el derecho, Adela, más o menos? Sí. Algo así. Hay tres tipos de propiedad minera, sí. Pero básicamente no soy dueño. Y tampoco soy dueño del sol, tampoco soy dueño del viento. Entonces... no, pero lo del sol y el viento acá no lo plantean. Gracias a Dios. No, Catamarca lo planteó, ¿eh? Catamarca lo planteó. Sí, Neuquén también lo planteó, el impuesto al viento. No sabía eso. Qué impresionante. Sí. El impuesto al sol y al viento. Entonces... Bueno, ¿y las plantas solares que están acá en San Luis, que van a parar de sal? Le venden al mercado eléctrico mayorista, a lo que es Camesa. Camesa, sí, es el mayorista de energía en todo el país. Y Camesa después lo redistribuye. Por eso es que el sistema eléctrico en la Argentina tiene tres partes. Tiene generación, transmisión y distribución.
Entonces, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Yacyretá es generación, tiene un dueño. Pero después, por ejemplo, la empresa está Edenor y Edesur, son distribuidores. Entonces le pagamos un peaje por transferir energía. Pero después tenemos Edesal, que Edesal hace la distribución domiciliaria de las empresas. También le pagamos un peaje a Edesal. Entonces, todo eso lo que termina haciendo esas instancias de organizaciones privadas, terminan subiendo el precio. Que si esto fuese en propiedad del Estado, ¿el Estado qué hace? Y ahorra, y el dinero, en vez de gastarlo en energía, lo termina disponiendo, esos fondos los puede disponer, no sé, para vivienda, salud, educación o lo que fuera. Hoy están en manos privadas. Y lo otro es la concientización. Preguntas sobre este tema, me pongan en el chat, yo les decía, si hay preguntas sobre este tema, porque ya nos quedan 5 minutitos. Si tienen preguntas, se los vamos haciendo al ingeniero Stoich. Seguí, Germán. Bueno, el tema medioambiental cada vez va tomando más fuerza. Ahora se está hablando ya de avanzar en un punto más de lo que se llama el ordenamiento territorial. Y acá cuento algo muy, muy gracioso. El mundo avanza hacia el ordenamiento territorial y los principios del ordenamiento territorial hablan de que el Estado, digamos, las instituciones científicas, los asesores, los consultores, los profesionales y la sociedad, todos deben participar en las estrategias de desarrollo territorial. Bien, y acá en San Luis, por ejemplo, hace poquito el Ministerio de Medio Ambiente emitió una nota donde fija pautas prácticamente avasallando algunas cuestiones de los consultores ambientales. Entonces, ellos son los que evalúan, ellos son los que deciden y a nosotros sí nos castigan. Pero yo ¿cómo castigo al Estado cuando no cumple sus plazos, cuando no cumple en los compromisos? Entonces, mientras el mundo va para adelante, hay otros lugares que van para atrás. ¿Y qué es lo que permite el ordenamiento territorial? Y el ordenamiento territorial permite planificar. Y el ejemplo más práctico es lo que a veces vivimos, básicamente porque lo tenemos a mano, es en San Luis. Dicen, bueno, a ver, ¿dónde hacemos 600 casas? Entonces, hacen un lugar, desmontan, hacen 600 casas. Ahora, después le falta luz, le falta agua, le falta cloaca, le falta cable, le falta calle, le faltan árboles. Entonces, eso es precisamente lo que falla al momento del desarrollo o el ordenamiento territorial. Entonces, después la planta potabilizadora no alcanza, se rompe el acueducto, lo exigen. Entonces, pretendemos avanzar hacia un sistema de vida cuando no tenemos los recursos para poder cumplir con ese sistema de vida. ¿Se entiende? Entonces, la parte ambiental hoy es muy importante. Si nosotros terminamos agotando los recursos que tenemos, estamos fritos. Y como último, ya para terminar, si ustedes se fijan, hay toda una tendencia a lo que eran las economías regionales o las economías domésticas. Antes los aborígenes no eran tontos los aborígenes, ellos eran nómades porque ellos recorrían lugares, agotaban ese recurso, pero le daban el tiempo necesario para que ese recurso pudiera volver a regenerarse y volvían al mismo lugar. Nosotros ahora con las huertas familiares y ese tipo de cosas, fíjense que lentamente se está dando cuenta el mundo de volver a ese tipo de vida y que tenemos que cuidarnos. Fue una reflexión y bueno, a disposición, tienen mi correo, tienen la forma de contactarme a través de Adela, a través del mail, lo que necesiten, siempre a disposición para ayudarlos y orientarlos en lo que cada uno vaya necesitando dentro de su trabajo y su actividad con confianza. Sí, yo, si vos me permitís, después yo les doy tu email, por si quieren hacer, que siempre, por ejemplo, tenemos la compañera acá que está estudiando para kinesiología, bueno, esto para que te haga una consulta, y que distintos profesionales que estamos acá en forma interdisciplinaria te puedan hacer una consulta. Yo por eso confío en vos, porque sos una persona muy abierta y que sabe muchísimo. Sí, aparte a través de la universidad no hay ningún problema en poder plantear
si ellos quieren impulsar cursos aunque sea cursos cortitos, pequeños talleres, y lo quieren impulsar, o sea, lo puedo hacer de la parte personal, privada, yo no necesito plata, no cobro, esto es lo que me gusta, y lo podemos hacer también a través de la universidad. La universidad tiene las universidades tienen las tecnicaturas en higiene y seguridad, y tenemos que hacer ese vínculo entre lo académico y lo privado, porque es donde van a ir a parar nuestros alumnos. Así que a disposición del que necesite algo, sin compromiso, quédense tranquilos y a mí no me tienen que pagar nada. El Instituto de Capacitación del Poder Judicial ha sido muy abierto. Ya ahora la señora directora de la parte donde estamos acá insertos, estamos en la segunda circunscripción. No estamos en la primera, sino la segunda, es la parte del instituto, pero de la segunda circunscripción. Y me dijo que propongan los nuevos cursos para el año que viene, así que bueno, vamos a seguir contando contigo. Sí, me dijo la doctora que está a cargo de eso que él iba a tratar de obtener puntaje docente, así bien. Que también es un plus para incentivar a las personas a que concurran al curso. Y a lo mejor, por ejemplo, hoy hay 18 personas en este G-Meet, pero en realidad en el aula virtual hay, no sé, hay como 170. Claro. Y bueno, yo creo que aunque le llegues a uno con el tema, bueno, y le vas a llegar por lo menos a las 18 personas que han estado hoy, y con los contenidos hemos llegado a todas esas personas que están inscritas, porque todos lo han revisado, lo han visto. Así que bueno, esta palabra, esa gota en el mar que estás tirando para hacer conocer la necesidad de la ergonomía, del cuidado del cuerpo. Así que te agradezco muchísimo. No, por favor, si alguien quiere proponer un tema específico, le damos para adelante. O sea, si yo no lo sé, busco quien pueda trabajarlo y trabajarlo juntos. Así que también propongan, porque esas son las necesidades que tiene cada uno y no solamente las que ve uno de afuera. Excelente, excelente. Bueno, no sé, ¿alguno más tiene alguna preguntita? Acá Evelyn Escudero hace un aplauso, te dice. Bueno, muchas gracias, Evelyn, muchas gracias. Bueno, gracias. Lástima que muchos están con las cámaras apagadas, pero yo sé que muchos están ahí. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros y sigamos adelante. Dentro de una semana vamos a tener esta misma Google Meet, pero con el doctor Yacaglia. Y acá hay alguien que aplaude también, con el doctor Yacaglia, que vamos a hacer, voy a poner mejor el link, por el link estaba en una unidad que decía unidad con el link para la clase. Lo que pasa es que hoy cuando mandé el email, le hice el enlace a la unidad, y parece que ese enlace no sirvió, pero estaba el link ahí puesto, no importa, la próxima vez le vamos a dar una mejor publicidad al tema para la semana que viene, que va a estar el doctor Yacaglia. Bueno, muchas gracias, ingeniero Stoich, por todo lo que has hecho, no solo en la clase de hoy, sino por los videos que te has esmerado en hacer, por toda la preparación y por tu oferta esta tan desinteresada de seguir aconsejándonos y ayudándonos, y al que quiera le haces esta oferta de realizar un curso ad hoc para lo que necesite. Me parece una actitud excelente. Muchísimas gracias. Exacto, a disposición, y aprovecho, bueno, como yo ya no lo voy a ver, que tengan una muy linda fiesta, que cada uno cierre este 2020 que ha sido duro de la mejor forma que cada uno pueda, porque las realidades hoy son tan diversas y tan grandes, así que les deseo un hermoso fin de año y alentador para el 2021, y que todo esto mejore y que cada uno pueda contribuir en algo para que nosotros como sociedad mejoremos, y seamos un poquito mejor cada día. Esto es buenísimo que haya habido 18 o 20 personas un sábado, 19 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Yo la verdad que me llena el alma de felicitaciones para todos los que han participado y le han puesto. Así que yo más que agradecido por esto. Buenísimo. Bueno, y acá me vuelven a decir que necesitan tu email, así que lo voy a poner una entrada específica en el aula virtual. O a menos que me lo quieras decir ya, decime ya. Lo pongo, a ver si lo puedo poner acá. Acá Diane de Olindo Cruceño pregunta, ¿las leyes dictadas para la protección ambiental logran algún cambio contra el abuso de consumo de energía y su efecto dañino al mundo en general o a Argentina? Sería. A ver, el tema es que cada vez necesitamos más energía. Ahí está el email para que lo vayan tomando nota, por favor. El email sí,
acá lo puse al correo. Acá nos va la pregunta, dale. En realidad, cada vez se necesita más energía. Sí, lo que tenemos es ese abuso en el consumo de energía, como ven lo pone ahí en el... ¿Por qué? Y nosotros hay cosas que no nos damos cuenta o no las tenemos incorporadas. No sé, dejar un teléfono enchufado y esa lucecita gasta. Y esto, repito, estas cosas a veces, y perdónenme la expresión que voy a usar, pero yo soy muy franco y muy práctico. A veces uno dice, no seas miserable. No, no es ser miserable. Yo hablo de ser eficiente. Gastemos en lo que realmente tenemos que gastar. Usemos en lo que realmente tenemos que usar. Si esto nos da confort, perfecto, está buenísimo tener confort, pero usémoslo responsablemente. Esa sería un poco la idea. Las leyes no hablan de recortar el consumo, las leyes hablan de ser más eficiente y buscar alternativas de consumo. A veces se malinterpretan y como que las tuercen, ¿no? Las doblan un poquitito para buscar beneficios particulares o específicos. Pero la ley no habla de ese recurso, al contrario, tener más energía para tener más confort, más calidad de vida. Eso es ahí donde tenemos que lograr. No está mal tener calidad de vida, no está mal tener un ambiente confortable, no hay que sentirse mal por eso, no hay que sentirse mal por tener dinero, sí como lo usemos. Así es, así es. Bueno, si alguno más quiere poner su pantalla y hacemos un aplauso, así. Les agradezco muchísimo al ingeniero. Para todos, para todos. Bueno, muy bien. Bueno, felicidades a todos. Cuídense, cuiden su familia. En las reuniones que realicen acá, Evelyn Escudero también te hace un aplauso. Cuiden a su familia, no se reúnan más de las cantidades de personas que pueden ser, estén alejadas unas de otras, traten de no contagiarse, porque no se sabe hasta cuándo vamos a poder tener la famosa vacuna o cómo nos vamos a poder cuidar. Y muchas felicidades y que Dios los bendiga a todos. Y muchas gracias al ingeniero Ostoich por todo. A todos. Ha sido un equipo de trabajo esto. Un equipo. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.